Buenas tardes a todos, qué bendición estar con ustedes en esta tarde. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder compartir este tema tan importante para la iglesia hoy. Pues mi nombre es Josué Alanís, vivo en la Ciudad de México, trabajo con el Ministerio de Múdate para América Latina, soy director regional y nosotros lo que hacemos es mudarnos a vivir a barrios de un contexto social complicado, barrios marginados. Vivimos ahí, nos volvemos parte de la comunidad y nuestro deseo es poder ayudar de forma muy relacional a las personas y también compartir el evangelio, pero lo hacemos desde conocer a los vecinos, ser parte de la comunidad, estar ahí presentes, y nuestro compromiso es orar una vez a la semana por la gente con la que estamos sirviendo. Entonces, eso es Múdate. Nos pueden buscar en nuestra página de internet, es www.mudate.org, o en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Múdate con acento en la U, y en Instagram estamos como mudate.la. Eso es como para que puedan conocer más de lo que hacemos y quiénes somos. Y bueno, en esta tarde, justo con este contexto de lo que servimos, lo que hacemos como ministerio, quiero hablarles de un tema muy importante para la iglesia hoy, el tema de cómo ayudar sin hacer daño. Es un tema en el que todos los que estamos haciendo trabajo misionero, o estamos sirviendo en las iglesias, pues hacemos, ¿no? De diversas maneras. Es algo que como iglesia se ha mantenido esta tradición de ayudar a las personas, responder ante crisis, pero ahora la pregunta es cómo lo podemos hacer de una forma sustentable y sin dañar a la comunidad, más que ayudarla, ¿no? Y vamos a ver algunos patrones y algunas cosas de cómo podemos hacerlo. Y quiero empezar hablando de un poco el contexto de qué es la pobreza, porque esa es la base para poder ayudar sin hacer daño. Es mucho ver qué es la pobreza, ¿no? ¿Qué entendemos por pobreza en México, en América Latina, a nivel global? Pues determina mucho cómo vamos a abordarla a las comunidades y cómo nos vamos a acercar a ellas. Espero no aburrirles en este tiempo, pero mi deseo es poder compartir esa pasión que tenemos y poder hablar de este tema tan relevante que nos ha reunido hoy. Entonces quiero iniciar con algunas definiciones sobre la pobreza, ¿no? Bueno, Houghton y otro autor dicen que la pobreza es la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos básicos. Esa es una definición de un diccionario y podemos resumirlo, la privación de bienestar de manera pronunciada, es como lo definen algunos. Y también le encontramos de Coneval esta definición: la pobreza en su acepción más amplia está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social. Esas son definiciones de la Coneval, de un diccionario, que tienen que ver con este marco, ¿no? Vemos la pobreza como falta de recursos, como algo que limita a las personas para poder realizar sus actividades, para poder vivir dignamente, y no tienen todos los recursos que deberían. Y lo están viendo mucho desde ese ámbito, ¿no? De limitación, de falta de recursos, de no tener los suficientes ingresos, que es muy válido y es lo que todos pensamos desde el inicio. Entonces, pero en el libro de cómo ayudar sin hacer daño, que va a ser nuestra base de este día, lo que vamos a enfocarnos, vamos a encontrar una definición un poco diferente y más completa sobre la pobreza. Pero antes de continuar a eso, quisiera hablar también desde la Coneval, que es el instituto en México que lleva el registro de la pobreza y que está llevando todas las estadísticas de dónde están las zonas pobres, qué colonias y todo. Ellos definen también que una persona se encuentra en pobreza cuando tiene al menos una carencia social, hablando de 6 carencias sociales que existen, que es la de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad de espacios de vivienda, acceso a servicios básicos y acceso a la alimentación.
son como algunas de estas, no existe una que ellos puedan desarrollar, entonces hay pobreza, ¿no? Y esta se me hace interesante esta definición porque no solo mide lo económico, sino mide todos los características, es más general, más amplio, y eso es importante, ¿no? No lo está limitando a una sola categoría de falta de recursos económicos, sino también no tienen acceso a educación, no tienen acceso a seguridad social, no tienen acceso a una vivienda digna, entre otras cosas, pero aún así está un poco limitado, ¿no? Porque lo está viendo solo desde qué se tiene y qué no se tiene desde lo material o desde el ámbito educativo, pero no contempla todo el ser social, ¿no? No contempla toda la persona, toda la humanidad que Dios nos ha dado. Entonces ahora quiero hablar de qué es pobreza en la Biblia. ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla de los pobres? Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar diversas palabras que hacen referencia a esto y pueden buscar un libro, el Comentario Bíblico Contemporáneo, ahí van a encontrar esta profundización más. Pero bueno, en el Antiguo Testamento vemos que dai es una palabra que se usa para referirse a las personas despojadas de sus bienes o hacia los insignificantes. Eso es lo que significa dai, ¿no? Entonces, cuando encontramos en el Antiguo Testamento que habla de los pobres, muchas veces son los que no tienen tierra y los que son insignificantes, que no tienen un valor. También se usa la palabra ebión, que son los mendigos esperando ayuda de otros, que están humillados en la más baja condición de la pobreza. Y ahí encontramos pasajes como Levítico 19:10, Deuteronomio 15:11, Proverbios 31:9, Isaías 3:14, encontramos esta palabra ebión, ¿no? Entonces, son los que están buscando ayuda, los que están pidiendo ayuda, son también los pobres en el Antiguo Testamento. Por último, otra palabra que se usa en el Antiguo Testamento es la palabra ani, que son los encorvados, los que no poseen todo su vigor, los humillados y los miserables. Y ahí vemos en Levítico 23:22 se usa esta palabra, Deuteronomio 24:14 y 15, y el Salmo 14:6. Es interesante esta última palabra, ani, porque dice los encorvados, los que no poseen todo su vigor, los humillados, los miserables. Está hablando más de una condición, de cómo se sienten las personas, de cómo están, no solo que no tienen algo, sino son humillados, son avergonzados, ¿no? Son los que están siendo rechazados de la sociedad, también pueden ser considerados los pobres en este contexto bíblico, ¿no? que vamos a encontrar. Entonces, vemos que la Biblia no solo lo está limitando a los recursos económicos, sino también lo está llevando hacia una condición social de exclusión, ¿no? Que lo vamos a ver incluso con los leprosos, ¿verdad? Cuando hay alguien leproso lo tienen que sacar y ya no tiene esas relaciones, ya no tiene ese vínculo social. Y mucho de lo que Jesús hace cuando lo vemos con la mujer del flujo de sangre, por ejemplo, ¿no? Restaura su dignidad y lo hace público y la instaura nuevamente en la sociedad. Lo mismo pasa en Marcos capítulo 1, versículo 40, cuando llega el leproso y dice la Biblia, a Jesús le tocó y le dice, ve y haz lo que pidió Moisés. Y a veces nos preguntamos, ¿qué es lo que pidió Moisés? ¿Qué tiene eso que ver con un leproso que ha sido sanado milagrosamente por Jesús? Lo que Jesús le estaba diciendo a ese leproso es, ve y reintégrate a la sociedad, vuélvete parte de la sociedad al cumplir lo que Moisés ha dictaminado. Entonces es interesante ver que empieza a ir más allá, ¿no? Esta palabra de pobreza no solo es lo económico. Y justo vamos al Nuevo Testamento, se usa una palabra interesante que es patojas, que son los indigentes, los encorvados nuevamente, los que no tienen lo necesario para subsistir, los obligados a la mendicidad. Y ahí podemos ver en Mateo 11:5, 19:21, Marcos 10:21 y Lucas 4:18 vamos a encontrar esta palabra de patojas. Y hay otros términos que se van a usar, ¿no? El de penicros, el de austero, penes, pobre o necesitado. Es como el contexto de la Biblia, ¿verdad? Y donde vamos a encontrar referencia, ya no solo está hablando de un estatus, aunque sí lo contempla, ¿no? De económico,
y todo, pero también va entrando al ser humano, cómo se siente, cómo está viviendo en su contexto, en su condición social, pues ya hay cierta exclusión y ya no son parte de la comunidad. Entonces ahí son una perspectiva que complementa las primeras definiciones que vimos, ¿no? En donde solo era lo económico, donde solo era características sociales de cómo vivo, cómo estoy, qué acceso tengo a la educación. Aquí también es cómo estoy como persona, cómo me conciben otros y cómo me concibo yo, que es lo que vamos a ver ahorita en el libro, esa definición. Y bueno, solo quisiera hablar un poco de qué supuestos existen sobre la pobreza a lo largo de la historia. Hay un libro muy bueno que se llama El Dios de los Desposeídos, de Christian Jayakumar, perdón por eso. Es un autor de la India que hace muy buenos libros sobre pobreza, y El Dios de los Desposeídos es uno de ellos. Tiene muchas cosas muy buenas, y él habla de algunos supuestos que ha habido a lo largo de la historia sobre la pobreza. Él menciona 6 de ellos y los voy a mencionar brevemente. Algunos piensan que la pobreza es la falta de recursos, otros creen que los pobres son pobres por sus hábitos de consumo, algunos otros piensan que los pobres son gente atrasada, que no ha tenido la educación, y otros dicen los factores estructurales perpetúan la pobreza, ¿no? O sea, el sistema, el entorno es lo que hace que la gente siga en la pobreza. Y viéndolo desde un contexto de la India, el sistema de castas, ¿no? Puede seguir perpetuando esa pobreza y son puntos válidos, pero no es el todo, ¿no? También él menciona los pobres carecen de acceso a los recursos, no tienen la facilidad como tú ahora, ¿no? Que estás viendo este video, que estás estudiando a lo largo de varias semanas, tienes internet, tienes computadora o celular o lo que sea, cualquier acceso digital, medio digital que te permite conectarte y aprender. Muchos no lo tienen, ¿no? Entonces también hay uno de esos supuestos. Son reales, pero no es el todo del compuesto de la pobreza, ¿no? Y por último, los pobres tienen un gran número de dependientes. Algunos piensan que los pobres tienen muchos hijos y que por eso son pobres, ¿no? Y en eso de los recursos también dicen, pues son pobres porque no tienen internet o no tienen esto, entonces no se están desarrollando igual que los demás. Él lo llama supuestos porque muchos asumen que por eso la gente es pobre, pero no son los únicos factores. Ahora vamos a ver que la pobreza es más compleja de lo que creemos, no se puede definir con una categoría, ¿no? Algunos dicen como, pues si evangelizamos a todos, el pobre es pobre porque se emborracha y luego se gasta el dinero de la quincena, ya no le da a la esposa, entonces se va a tomar y cuando quieren pues ya no tienen dinero, ¿no? Entonces si les evangelizamos, pues ya va a dejar de tomar, ya va a tener dinero y pum, se acabó la pobreza. Esa es una visión muy simplista, no digo que esté mal, ¿no? Y obvio en todo lo que vamos a ver hoy es evangelizar, es parte de, pero es muy simplista porque solo estás viendo una realidad y estás asumiendo que por eso la gente es pobre, pero no solo es cambiar esa situación y ya van a salir de la pobreza, porque también hay que considerar qué tipo de trabajo tienen las personas, en dónde están viviendo, cuánto gastan en su alimentación para llegar al trabajo. Todas esas cuestiones son más complejas que solo una visión simplista, ¿no? Entonces no podemos asumir que alguna cosa pequeña es el todo de la pobreza, hay más cosas. Pero ¿por qué es interesante hablar de los supuestos? ¿O por qué es interesante hablar de estas cosas de la definición de pobreza, de la pobreza en la Biblia, de los supuestos? Porque acorde al libro de Cuando ayudar hace daño, los autores del libro dicen, como uno define la pobreza, es como uno va a actuar y responder a la realidad de pobreza, o a la realidad para ayudar, ¿no? Entonces, si yo llego con una idea preconcebida de, esta gente es pobre porque no tienen recursos, ya estoy llegando con una idea preconcebida que va a afectar todo el proceso y que va a lastimar a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una tablita que van a ver en la presentación que dice, ¿no? Si creemos que la principal causa de la pobreza es la falta de estudios, nosotros vamos a intentar dar educación.
Esa es nuestra reacción y nuestra respuesta desde nuestra cosmovisión. La otra, si creemos que es la opresión de la gente influyente, vamos a trabajar por la justicia social y vamos a decir, no, tenemos que pelear por los derechos, tenemos que hacer esto porque eso va a cambiar, porque esa es la visión que tenemos, ¿no? Y ahí va a tener todo nuestro trabajo. O también podemos decir, son los pecados personales de los pobres, entonces solo vamos a evangelizar y discipular y no me importa nada más. O la última, ¿no? Podemos pensar que es la falta de recursos materiales, como lo mencioné, entonces solo vamos a querer dar recursos materiales sin ningún seguimiento, sin nada, y en todas estas respuestas estamos dañando más de lo que ayudamos, aunque son nobles, son loables, son cosas que pueden estar dentro del plan de desarrollo, quizá no es la mejor forma de ayudar a esa comunidad, porque es algo más complejo, es algo que va más adentro, igual con no solo una comunidad, una familia, una persona, ¿no? No solo es una situación, sino es todo lo que hay alrededor de esa persona, en lo que debemos de trabajar y en lo que debemos de ir desarrollando algunas cuestiones, ¿no? Solo hay una frase de Stanley Jones que dice: la caridad sin justicia es un insulto. Si la caridad es el único bien que tenemos para los pobres, entonces no es ningún bien, porque la caridad hiere al hombre que la da y al hombre que la recibe. No es ningún remedio para la pobreza. Lo voy a volver a repetir. La caridad sin justicia es un insulto. Si la caridad es el único bien que tenemos para los pobres, entonces no es ningún bien. Porque la caridad hiere al hombre que la da y al hombre que la recibe. No es ningún remedio para la pobreza. Algunos pueden decir, pero ¿cómo la caridad va a ser algo que lastima? ¿Cómo la caridad hiere al hombre que la da y a quien la recibe? ¿Por qué? ¿No? Y eso es un poco lo que los autores hablan en el libro, y es lo que vamos a explorar hoy. ¿Por qué lastimamos cuando solo respondemos con caridad o cuando solo respondemos con alguna acción muy puntual, en lugar de adentrarnos con la comunidad, de caminar junto a ellos, de estar con ellos y no trabajar para ellos? Muchas veces trabajamos para los pobres, hacemos proyectos para los pobres, por los pobres, pero en realidad lo importante es estar con los pobres, ¿no? Jesús estaba con la gente, Jesús estaba donde estaba la gente, y no solo hacía proyectos, sino se involucraba con la gente. Y eso es lo que cambia el paradigma y lo que cambia el ayudar sin hacer daño, ¿no? Entonces, ahora definiendo, y como ven, Corbett y Ficker, los autores del libro, la pobreza, ellos la ven como la ruptura de las relaciones de la persona con los demás, con 4 diferentes áreas. Una ruptura de la relación con Dios, una ruptura con la relación con la naturaleza, una ruptura con los demás y una ruptura con uno mismo. Entonces ahí viene, pues cuando hay una ruptura con Dios hay una pobreza espiritual, ¿no? Se niega la existencia de Dios, se niega la autoridad de Dios sobre la vida y adoras a otros dioses o a otras cosas. En la ruptura con el resto de la creación hay una pobreza de mayordomía, entonces no hay un sentido de vida, hay flojera, adicción al trabajo, ¿no? Algunos pensamos que es algo bueno, pero puede ser parte de una naturaleza caída, de una pobreza de mayordomía, con una adicción al trabajo. Hay materialismo, ¿no? Y pensar que la tierra está maldita. Son como esas rupturas, esas pobrezas que se dan cuando se rompe la relación con el resto de la creación. Con los demás hay una pobreza de comunidad. Empieza el egoísmo y el abusar de otros, ¿no? Entonces nos volvemos egoístas, pensamos solo en nosotros mismos, ya no hay confianza y se dañan las relaciones. Esa es la pobreza de la comunidad. Y por último, la relación con uno mismo es afectada. Y ahí viene la pobreza personal. Hay 2 formas de reaccionar, ¿no? El complejo de creerse Dios cuando tienes los recursos, cuando tienes el dinero, cuando estás en una posición privilegiada económicamente.
Hay una pobreza personal porque tú te crees mejor que los demás. O crees que lo que has logrado lo has logrado por ti mismo. O hay del otro lado, con la gente que no tiene recursos materiales, un sentimiento de inferioridad. Esos son esa es la pobreza personal. Si vamos entendiendo bien, entonces podemos decir que la pobreza surge en la caída de la humanidad. Cuando en Génesis 3, ¿no? La serpiente engaña a Adán y Eva, lo que hay es una ruptura de la relación del hombre con Dios y con las demás, con Dios, con los demás, con la naturaleza o con la creación y con uno mismo, ¿no? Se pierde la identidad, se pierde para lo que fuiste creado y empiezan todos estos problemas. Entonces, la visión de la pobreza no es solo lo material, sino es más, la pobreza es el resultado de las relaciones que no funcionan, que no son justas, que no dan vida, que no son armoniosas ni agradables. La pobreza es la ausencia del shalom de Dios, de la paz de Dios, en todo su significado. Entonces, la pobreza es más compleja, es más amplia, es más holística, ¿no? Alguien puede ser pobre financieramente, pero tiene cierta riqueza en la comunidad. O alguien puede ser rico financieramente, pero es pobre en su comunidad, en sus relaciones, en su pobreza espiritual. Es varios componentes, varios factores que requieren ser abordados en el tema de la pobreza. Y más adelante vamos a ver por qué es importante esta definición de pobreza, ¿no? Es una definición de pobreza que no es solo monetaria, sino que tiene más componentes, pero lo que nos lleva a pensar y a decir, yo también tengo algún tipo de pobreza. Yo también soy pobre en alguna de las 4 realidades, ¿no? Quizá tenemos esa pobreza personal al creernos Dios y creer que al ayudar, en ese sentimiento de ayudar, de poder servir, a veces estamos mostrando nuestra pobreza personal o espiritual, porque creemos que somos nosotros los que podemos ayudar o resolver el problema y nos estamos poniendo en una posición que no nos corresponde, ¿no? Entonces todos tenemos algún tipo de pobreza y es desde ese sentimiento de estoy igual que tú, estoy igual de quebrantado, estoy igual de roto. Dejemos que Jesús nos restaure juntos en cómo podemos responder de una forma adecuada a la pobreza sin lastimar a la gente, sin lastimar a los que estamos sirviendo o con los que estamos sirviendo, porque estamos en la misma circunstancia, en la misma realidad. Quizá ellos tienen una pobreza material más visible, más compleja en la realidad, o como, pues sí, más visible, ¿no? Quizá nosotros tenemos otro tipo de pobreza, como por ejemplo podemos nosotros tener dinero, poder tener una vida económica bien, pero nuestro lado familiar está quebrantado, no tenemos relaciones sólidas. O no sé, ¿no? Por ejemplo, nuestra relación con otras comunidades, otras personas está muy limitada y no tenemos el mismo acercamiento que tendrían personas que viven en situación de pobreza económica. Entonces, esto de reconocer que todos tenemos algún tipo de pobreza nos pone a todos en el mismo nivel y nos deja servir como iguales. No nos pone a alguien en un nivel superior y a la otra persona en un nivel inferior como receptor, y no perpetúa el sentimiento de inferioridad que existe, sino al final todos decimos, soy vulnerable como tú. Yo creo que eso es algo que muchas veces a la iglesia y a nosotros como cristianos nos hace falta, sabernos vulnerables, reconocer que yo también la riego, que yo también tengo dificultades, que yo también sufro porque no todo en mi vida es perfecto, y dejar que ellos oren por nosotros, orar por ellos y estar en igualdad de circunstancias. Entonces, una forma de disminuir o de no lastimar es empezar desde aquí, un buen punto de partida donde todos reconocemos que tenemos un tipo de pobreza y que ellos necesitan de mí y yo necesito de ellos para poder servir, para poder vivir y para poder restablecer o reconciliar, como lo habíamos visto, ¿no?
relación entre nosotros con las personas y con Dios. Pues otra cosa importante para poder servir sin hacer daño es el arrepentimiento. Esto es fundamental, arrepentirnos de nuestras acciones, de nuestra forma de abordar la pobreza, arrepentirnos de nuestro deseo de querer tener un nombre, y no es algo que vamos a hacer una sola vez, es algo constante. El arrepentimiento es algo que debemos hacer cada día, cada momento, cuando se nos están subiendo los pies del piso, cuando estamos perdiendo el piso, perdón. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que tener a alguien cercano que nos diga, ¿sabes qué? Creo que te estás desviando, creo que estás perdiendo el objetivo. Y dejar que la comunidad también nos diga, oiga, no creo que esto está bien, no creo que estamos yendo por el lado adecuado, no siento que estoy siendo honrado, respetado. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestras actitudes constantemente. Vivir en una actitud de arrepentimiento constante nos va a permitir estar alertas de lo que no está bien, de cómo está nuestro corazón frente al ayudar a las demás personas, que vamos a ver algo de eso un poquito más adelante al final del arrepentimiento, ¿no? Pero otro punto importante es dejar de lado el complejo de ser Dios, o el complejo de creerse Dios más bien, ¿no? Este complejo lo describe Christian Christian Hayakumar, en el libro del Dios de los Desposeídos. Él habla de este complejo de creerse Dios, ¿no? Que es este sentido donde yo pienso que voy a ayudar, que voy a servir, que voy a entregar, que voy a sacar a la gente de la pobreza, y me pongo a mí en una posición de solucionador o de salvador o de ayudador, ¿no? Entonces, cuando muchas iglesias, muchas organizaciones cristianas trabajan en comunidades marginadas, ese es el sentimiento que tienen. Yo voy a ir a ayudar a estas personas para sacarlos de la condición en la que están. En lugar de pensar, voy a ir y servir junto con ellos para juntos poder salir de la circunstancia donde están, y yo también salir de la circunstancia en donde yo estoy, ¿no? Van a darme una amistad, van a darme una visión diferente del mundo que yo no conozco. Esa es una pobreza que tengo, y vamos juntos a crecer en esto. Entonces, este sentimiento de creerse Dios a veces es muy, muy sutil y no lo percibimos, pero es eso donde yo siento, estoy haciendo el bien por los demás. Ese es el sentimiento de como que te hace sentir bien. Tampoco quiero que te sientas mal, ¿va? Pero es como ser sensible a cuál es la actitud en tu corazón, qué realmente hay en tu corazón. Y justo esas son preguntas que quiero hacerte, ¿no? Y que de hoy tomes un minuto o dos para pensar y pauses el video. La primera pregunta es, si Dios te está llamando a servir con los pobres y con los marginados, ¿por qué quieres hacerlo? ¿Por qué quieres ayudar a las personas? Voy a dar un minuto para que lo pienses. La otra pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente te motiva? ¿Qué te motiva a ayudar a las personas? ¿Qué te motiva a tomar una acción para cambiar la circunstancia de alguien? Una última pregunta es, ¿amo de verdad a la gente pobre y quiero servirla? ¿O tengo otros motivos para hacerlo? ¿Realmente amas a la gente a la que estás sirviendo, o cuáles son los motivos que hay en tu corazón? Espero que hayas tomado ese tiempo para meditar. Igual puedes hacer una pausa más larga si lo necesitas. Pero yo te quiero contar de mi historia personal. Te quiero contar un poco cómo Dios ha trabajado en mi corazón, en mi vida, a través de este tema y estas tres preguntas, ¿no? Para mí el servir en comunidades pobres surgió en 2010, cuando yo era estudiante de la universidad. Tuvimos un verano de servicio y fuimos 2 semanas a servir en una zona de un basurero cerca de la Ciudad de México.
en las orillas. Y ahí vivimos con la gente, trabajamos con la gente. Esas 2 semanas las estuvo dirigiendo una amiga que es trabajadora social y ella fue muy buena. Nos metió con familias, vivimos con las familias y escuchamos las historias de las familias. Eso marcó mi vida, ver una realidad en la que yo no había estado, en la que yo no había vivido, pero ahí no empezó, no empezó todo. Bueno, ahí empezó todo, pero ahí no fue donde llegué a descubrir realmente mi corazón o mis intenciones, ¿no? Porque cuando yo estuve en esa semana fue como, ay, wow, qué chévere, y pues gracias Dios porque yo no vivo así, porque me has hecho así. Y también era como, ay, pobrecitos, ¿no? Cómo viven así. Y tratar de ayudar. Y de ahí, pues mucho del corazón ha sido, pues sí, ¿no? Querer ayudar, tengo empatía y todo eso. Pero a lo largo del tiempo fui descubriendo que también me gustaba el reconocimiento de la gente. Me gustaba que la gente dijera, wow, Josué está haciendo esto, qué increíble. Y eso era algo que me motivaba realmente, ¿no? Como el reconocimiento de que estaba haciendo acciones buenas o teniendo un impacto en mi vida. Cuando yo egresé de la universidad, estaba en una disyuntiva entre entrar a un trabajo para una empresa en México, para Nestlé, o estar en una actividad misionera, bueno, ministerial, ¿no? Podemos decirlo. Y yo recuerdo que el día, bueno, yo estuve haciendo los trámites, aplicando para entrar a esta posición, a este trabajo. Y el día que me recibí la llamada y me dijeron, Josué, has sido aceptado, vas a empezar a trabajar con nosotros en esta empresa, va a ser un año de prueba y luego te vamos a contratar directo. Para mí fue como una lucha en mi corazón, ¿no? Y esa noche era los primeros días de noviembre, lo recuerdo bien porque son los días en que se ora por la iglesia perseguida. Y yo tenía una reunión de oración en mi casa para orar por Corea del Norte. Y no llegó nadie, llegó solo una amiga que era alguien que trabajaba en el ministerio estudiantil. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Me siento súper mal, siento que estoy dejando de lado el llamado de Dios, que me voy a dedicar a la vida profesional y que no estoy cumpliendo con el propósito de Dios y no sé qué. Yo le dije como todo esto y ella me dijo, Josué, ¿realmente por qué te sientes mal, no? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y esa pregunta me hizo pensar mucho. Y al final yo descubrí que en ese momento yo estaba sintiéndome mal y decía, ay no, todo esto de que estoy dejando el ministerio por algo económico y esa lucha que es normal. Pero en mi corazón, si yo entraba al ministerio, la actitud que había era, ah, miren lo que estoy dejando de lado, como esta gran oferta de trabajo, por seguir el llamado de Dios. Ese era mi corazón realmente. Yo lo descubrí ese día con esa pregunta que me hizo mi amiga. Me dijo, Josué, ¿realmente por qué entrarías al ministerio? ¿Qué es lo que te atrae? Y yo descubrí que en mi corazón había esa falsa humildad, que era un egoísmo, que era orgullo disfrazado de humildad. Porque yo quería el reconocimiento de la gente y quería que la gente dijera, wow, José dejó una posición en su trabajo, en esta empresa para servir al Señor, ¿no? Y verme muy espiritual. Pero Dios habló a mi corazón y me enseñó que había orgullo en mi corazón y que era una falsa humildad que no estaba honrando al Señor. Y Él me llevó a trabajar por 3 años en esa empresa y así fue increíble, una experiencia que realmente necesitaba. Y en esos 3 años aprendí mucho, vi muchas cosas. Y yo creo que Dios trató mucho mi corazón para cuando Él me volviera a invitar a servirle, ¿no? Ya, pues siempre hay esas luchas. Esta semana también yo veía a mis compañeros de la universidad que ya son managers o que ya son jefes de algún área de marketing y supongo que están ganando muy bien y eso me pegaba otra vez, ¿no? Porque era comparándome con ellos, ¿qué he logrado yo poniéndolo en esos términos? Y otra vez hace 3 días me di cuenta que sigue habiendo esa lucha en mi corazón y nuevamente la llevo al Señor y ese es el arrepentimiento constante, ¿no? De dejarle al Señor, decir, Señor, te dejo estos sentimientos, este deseo de querer ser alguien, de querer tener un nombre para que tú te glorifiques. Y al ver eso veo mi pobreza, veo que soy
que tengo una pobreza, que necesito el reconocimiento de los demás y me lleva a arrepentirme al Señor. Entonces, todo este proceso me ha llevado a realmente pensar estas tres preguntas. ¿Por qué quiero ayudar a los pobres? Y quizá todavía a veces lucho, pero siempre es, Señor, porque quiero que la gente glorifique quién eres tú. Porque quiero que la gente pueda vivir una vida transformada por ti. ¿Qué es lo que verdaderamente me motiva? Siempre sí, generar un impacto, pero también hacer amigos y conocer amigos y dejarme desafiar por ellos. He aprendido muchísimas cosas en gente en esta colonia. Cuando estuve viviendo en El Salvador, en una noche estuve como por una semana comiendo avena y ya estaba cansado de cenar avena. Y yo oraba y le decía, Señor, se me antoja algo diferente. Y esa noche una vecina me habló, vecina en mi colonia, en un barrio marginado, y me invitó, me regaló frijoles, espagueti y otras cosas. Y fue la mejor cena que pude tener en varios meses, en varias semanas. Y ahí Dios me dijo, así como tú estás dando, yo estoy dando. Cuando me enfermé y me dio chikungunya y me dio también malestar del estómago y me puse muy mal, estaba solo, no había nadie. Fueron los vecinos los que estuvieron ahí para animarme, para darme medicinas, para cuidar de mí. Entonces yo puedo decir que es lo que me motiva a ser amigos, dejarme desafiar y ver que como yo doy, ellos también me dan y también recibo. ¿Y amo de verdad a la gente a la que les sirvo o tengo otros motivos? No es una pregunta fácil porque los otros motivos escondidos pueden estar ahí. Pero yo creo que podemos llegar a meditar profundamente por qué lo hacemos. Y arrepentirnos, porque es algo constante. A veces pierdes el piso, ves el éxito, lo puedes medir como lo medimos, lo quiere medir la sociedad del éxito, ¿no? Números, proyectos, cuánta gente has alcanzado, cuánta gente has impactado con los programas, las cosas. Pero algo que habla el libro es, no se trata de proyectos, sino de personas. Es relacional. Entonces, todo este tema de la pobreza, de cómo actuamos, cómo manejamos nuestro comportamiento, se resume en una ecuación que tienen en esa lámina de cómo influye nuestra manera en cómo definimos la pobreza. Si definimos la pobreza desde una definición material y desde creernos Dios, de que los que sufren la pobreza material tienen sentimientos de inferioridad, toda esta suma, teniendo todo este mal concepto, este concepto de creerse Dios, de ir a ayudar, y luego el sentimiento de inferioridad que ya existe en muchas personas, va a generar un resultado catastrófico. Y en lugar de ayudar, vamos a hacer daño porque perpetuamos el sentimiento de inferioridad, perpetuamos la dependencia, perpetuamos muchas cosas que pueden lastimar más que ayudar. La mejor actitud que podemos tener al servir a la gente en situación de pobreza, lo dice el libro, es: no estoy bien y tú no estás bien, pero Jesús puede transformarnos. Es igualdad de circunstancias. No estoy bien, no estás bien, ninguno de los dos estamos bien, pero Jesús puede transformarnos. Y ahí cambia la manera de ayudar porque estamos en el mismo nivel todos. A los que servimos, los que nos sirven, todos estamos en el mismo nivel y todos queremos ser transformados por Jesús a través de la relación que Dios está forjando entre nosotros. Entonces, pensando en todo esto, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de servir en comunidades marginadas? ¿Cuál es el propósito de ayudar a las personas? Jesús nos lo enseña y Pablo lo escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Él es quien reconcilia todas las cosas. La reconciliación. Colosenses capítulo 1 es un poema increíble y lo pueden leer, los animo a hacerlo. Pero lo que habla ahí Pablo es, en él se reconcilian todas las cosas. Lo que Dios quiere hacer es la reconciliación de este mundo caído, de estas 4 relaciones que se han quebrado, de la persona con Dios, con el resto de la creación, con los demás y consigo mismo. La reconciliación en estas 4 áreas es aliviar la pobreza material,
pero también la pobreza de relaciones, la pobreza espiritual, la pobreza de mayordomía, y es más holística, más completa. Entonces el trabajo de Jesús se enfoca en la reconciliación. Eso significa restablecer el orden natural de las cosas, restablecer la relación a como estaba en el huerto del Edén. Entonces nosotros como iglesia necesitamos buscar la reconciliación de las personas con Dios, con los demás, con el resto de la creación y consigo mismos. A veces como iglesia, en esta dualidad, en este pensamiento griego que se ha implantado a lo largo de los siglos en la iglesia, separamos lo espiritual de lo carnal. Así lo decimos muchas veces, ¿no? Un pensamiento dualista. Un pensamiento que separa esto es cristiano y esto es ser espiritual. Y Dios se preocupa por el alma y vamos a salvar almas, vamos a salvar vidas. Pero nos olvidamos de todo lo material y de toda la realidad que se vive. Jesús a lo largo de los evangelios nos deja ver que Él respondía al ser humano como algo integral. Personas integrales, misión integral, un trabajo holístico. Entonces sí, Dios salva, si lo quieres decir así, el alma, pero también el cuerpo. Yo podría decir, Dios salva a las personas, Dios rescata a las personas, Dios reconcilia a las personas. Y eso compone lo espiritual, su alma, su espíritu, su cuerpo, todo lo que la persona es. Entonces como iglesia necesitamos buscar que la gente se reconcilie con Cristo. Y es importante esto, nosotros no somos los que reconciliamos. Jesús es quien reconcilia. Nosotros somos sus embajadores. Somos sus representantes en el reino. Entonces, con todo esto que hemos hablado, el alivio de la pobreza es el ministerio de la reconciliación mediante el cual se guía a la gente a glorificar a Dios, a tener una relación correcta con Él, consigo misma, con su prójimo y con el resto de la creación. Ahí podemos decir el trabajo del ayudar va más allá que solo lo material. El trabajo de ayudar sin hacer daño va más allá que solo dar un pan o dar solo una actividad. El trabajo con la gente que no tiene es un trabajo que se necesita invertir tiempo. Necesitas invertir la vida, invertir horas, invertir relaciones y no solo ir y voy hoy acá, voy hoy allá, sino ir a la misma comunidad, a la misma población una y otra vez para que juntos puedan construir algo. Y no seas tú llegando como Salvador y les voy a dar de cenar a todos y listo. Porque estás generando una codependencia que no es sana. Y ahorita voy a hablar de un error que tuve hace un par de meses. Pero entonces la pregunta es, hermano, ya me habló de la pobreza, ya me habló mucho de todas estas relaciones rotas. ¿Eso qué tiene que ver con el tema que queremos abordar? Entonces ahora que tenemos todo esto, te voy a dar un breve repaso de cómo podemos ayudar sin hacer daño en algunos puntos. Pero es importante el marco teórico. Un punto importante es pensar en personas y procesos, no en proyectos y productos. Si vas a trabajar con gente en situación de pobreza económica, es importante que pienses en personas y procesos. Al pensar así, estás pensando en un tiempo largo. Un proceso no se da de la noche a la mañana. Un proceso toma tiempo. Y eso nos lleva a quitar el pensamiento de proyectos y productos, que es el pensamiento tristemente más general. Vamos a hacer un proyecto de tal, un proyecto de acá, un proyecto de no sé qué. Y es una actividad de un día, de 2 días, donde wow, todo está muy chévere, todos los hermanos aprendieron algo, se fueron desafiados. Pero la gente cuando tú te vas sigue igual. Sí, algunos quizá conocieron al Señor, hicieron una oración y gloria a Dios por ello. Pero ¿quién les va a discipular? ¿Quién va a caminar con ellos? ¿Quién va a estar ahí para el largo plazo? Porque si no hay quien les guíe a la iglesia, quien les acompañe en su proceso de discipulado, en quizá 1 mes o 2 pueden regresar a lo que hacían antes. Por eso es importante pensar en personas y proyectos. También es importante que pensemos cuál es nuestro alcance real.
A veces queremos medir todo el éxito por números. Queremos decir, alimentamos a 200 personas este fin de semana. Hicimos este proyecto. Estamos dando tanta ropa. Tuvimos tanto alcance, porque nos encanta ver números grandes. Pero a veces este trabajo es más de historias. Hoy platiqué con esta persona, gastamos 2 horas, tomamos un café y esto fue lo que me contó, historias de vida. Más que números y proyectos y grandes números que toda la gente demanda. Cambiar el paradigma de proyectos y productos a personas y procesos. Va a haber una transformación más profunda, más real. Es importante también aclarar el tipo de ayuda que necesita la comunidad o la familia a la que estás ayudando. Muchas veces va a ser auxilio inmediato, otras es rehabilitación y otras es desarrollo. Casi todo lo que hacen las iglesias y todo lo que hacemos en los ministerios evangélicos o cristianos tiende mucho al auxilio. Pero no es la mejor herramienta, no es la mejor forma de ayudar a la gente. Porque el auxilio es solo asistencialismo. Les das algo, pero no estás cambiando más a fondo, no estás restaurando, no estás reconciliándoles en sus 4 áreas. Si va a ser auxilio, aplica más cuando hay un terremoto y cuando hay alguna situación extemporánea. Puedes responder con auxilio, pero de repente, pues ya es en ese momento y ahí está, ¿no? Hace unos meses, con todo esto del COVID, hicimos una campaña para ayudar a familias que perdieron su trabajo y nosotros respondimos con auxilio, pero dejamos la campaña por mucho tiempo y estuvimos ayudando a una familia por más de 8 meses que sigue necesitando y todo, pero hicimos daño porque generamos una dependencia en nosotros. Nunca le ayudamos a la persona a poder buscar sus medios, lo intentamos, ¿no? Animándole a hacer postres y cosas así, que invertimos en eso, no funcionó. Pues tampoco le conocemos tan a fondo, no ha habido una relación, no hemos construido. Entonces ahora con unos fondos que tenemos queremos ser más sabios, construir a más largo plazo junto con la comunidad. Porque vimos que esa campaña fue buena para responder, pero no está solucionando de fondo, ¿no? Entonces, tristemente ahí nosotros cometimos un error, hicimos daño a esta familia porque ya estaban esperando la despensa y es como ya la tenemos segura, no tenemos que hacer nada, no me preocupo, va a haber comida en mi mesa, ¿no? Y ahora estamos revirtiendo eso para poder trabajar y ver cómo ayudar hacia adelante a largo plazo. Entonces debemos de ver qué tipo de ayuda vamos a hacer. Auxilio es una respuesta inmediata. Rehabilitaciones están en esta crisis, pasó esta crisis, ahora hay que restaurarlos a la situación en la que estaban anteriormente, que recobren sus cosas y todo, hay que ver todo el proceso. Y el otro es desarrollo, juntos construir algo hacia el futuro, ¿no? Después, hay que ver si la gente y las organizaciones del lugar pueden responder y tienen los recursos, y si están dispuestas a ayudar, entonces mejor ni me meto, ¿no? O si no, trabajo con ellas, les digo, oye, ¿qué necesitan y todo? Pero ser cuidadosos para no generar daño y no debilitar a las organizaciones que ya llevan tiempo ahí trabajando en esa comunidad o con esa familia. Hay que evitar el paternalismo, esto nos cuesta mucho a los cristianos, y eso es en recursos, tratar de darles todo, o un paternalismo espiritual. En El Salvador, nuevamente, en la iglesia donde yo estaba, de repente había un paternalismo espiritual, no se creía que la gente en la comunidad pudiera dar los estudios bíblicos. Entonces siempre llegaba alguien de la iglesia a dar el estudio bíblico, cuando hay total capacidad en la comunidad para que la gente pueda estudiar la palabra en conjunto. Debemos de cuidar ese paternalismo espiritual, paternalismo de conocimiento, creer que la gente no sabe, ¿no? Y que nosotros lo sabemos todo también es un riesgo. Paternalismo laboral, donde nosotros queremos hacer todo y no dejamos que ellos hagan nada, ¿no? En viajes de misión a corto plazo a veces se da mucho esto, que los equipos llegan, quieren hacer todo y la gente de la comunidad nada más está viéndolos, jugando ahí o haciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces es trabajar con ellos y hacer con ellos. Y también el paternalismo en dirección, a veces nosotros queremos tener el control como externos y queremos mantener el control de las cosas que se están haciendo, y debemos más bien de que sea la comunidad, que sea la gente o en conjunto todos estar dirigiendo.
Es muy interesante también o importante basar nuestra ayuda en los dones y habilidades que hay en la comunidad, no en las necesidades. Aunque casi todo lo que hacemos es basado en necesidades, necesitamos más enfocarnos en los dones y en los talentos que hay. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es el proceso para poder construir algo? Este es muy largo, hoy es solo como un apenas introducción, pero un proceso rápido sería hacer un diagnóstico de las habilidades y recursos que hay en la comunidad. Es importante empezar con esto, porque si empiezas con las necesidades que hay, sigues perpetuando el hecho de la dependencia, de inferioridad, de esto es lo que nos hace falta, no tenemos esta capacidad. Pero si vas desde los dones y talentos, es qué hay en la comunidad, qué cosas puede hacer la comunidad con sus recursos, con lo que ya tiene, y qué podemos juntos construir con esto que ya hay aquí. Es muy diferente, le estás dando a la gente el poder, le estás haciendo recobrar esa relación consigo mismo y con los demás, porque como comunidad se están uniendo y trabajando, ¿no? Entonces, después de eso, que ves qué recursos hay, qué cosas existen, ahora sí puedes decir, bueno, con esto que tenemos, ¿qué necesidades podemos resolver? Y la misma comunidad va a ir haciendo las respuestas y va a ir dictaminando qué necesidades se pueden cubrir con lo que hay. Luego, hacer un plan en conjunto, que esté involucrada la gente, la familia, en todo el desarrollo del plan es fundamental para que pueda haber lo puedan adoptar como propio, como algo donde ellos están participando, que ellos se van a comprometer y es algo que ellos mismos saben qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué es alcanzable, qué no es alcanzable. Entonces, incluir a la gente desde el principio en la planeación es fundamental. Buscar restaurar las relaciones en los 4 niveles se va a ir dando a lo largo del proceso, pero dentro del plan es cómo vaya a restaurar la relación con con Dios, con el resto de la creación, con los demás, consigo mismo, contemplarlo en todo el plan para poder responder a esto. Y bueno, es si vas a llevar recursos, que sea solo si es necesario hacerlo y hay que evaluar cuánto es lo adecuado, porque si das mucho, puedes lastimar y debilitar más que ayudar. Entonces, a veces en el libro aconsejan, ¿no? Si la necesidad que vas a cubrir no es urgente y no es esencial, mejor ni dar dinero ni dar nada de recursos externos, sino procurar que todo se vaya haciendo desde los recursos que hay en la comunidad para irles dando esa voz. Y también enfocarse en lo que puedes atender, no trates de hacer mega proyectos, mega cosas, sino ser realista, qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Por último, me gustaría decir, en todo esto es importante usar el método participativo. La participación no es solo el medio para lograr un fin, sino es el fin legítimo en sí mismo, es lo que dicen los autores. Entonces, la participación va a ir generando esta restauración, reconciliación de las 4 áreas que hemos estado mencionando a lo largo de este día. Es importante la participación de las personas en todo el proceso, en todo el trabajo, que estén involucradas, que tomen, en inglés se dice ownership, como que lo adopten como propio, que se empoderen, que crean, este es el proyecto que estamos haciendo como comunidad. Y en el método participativo la voz debe de surgir de ellos, y al hacerlos partícipes les estás dando voz y les estás diciendo lo que tú tienes que decir es importante. Entonces eso es algo que debemos de cuidar. Y por último, quiero decirte el paso más importante en todo el proceso de ayudar sin hacer daño es el arrepentimiento continuo. Ya lo mencioné, pero quiero que lo vuelvas a recordar. Arrepiéntete de tu corazón, evalúa el corazón de tu gente. ¿Por qué están haciendo ese proyecto? ¿Cuál es el motivo de eso como iglesia, como organización? Sé que hay mucho más, es solo una introducción. El método es ABC, lo pueden buscar en internet, les va a dar más detalles, porque es toda una metodología que se ha diseñado. No es infalible y no es la única, cada comunidad tiene sus propias realidades y es importante adoptarlo a la realidad de la comunidad y no imponer una metodología
como le llaman, ¿no? De Mac desarrollo, como de McDonald's, que llegamos, implantamos y pum, ya debe de funcionar, sino más bien invertir tiempo con la comunidad, con la familia y juntos construir lo que es más importante y más relevante. Pues muchas gracias, espero que esta lección les esté despertando y si tienen preguntas, dudas, me pueden escribir a mi correo, es josue@mudate.org, ahí me pueden escribir y síganos en redes sociales, también por Facebook, por Instagram nos pueden escribir preguntas, en Facebook estamos como Múdate con acento en la U y en Instagram estamos como mudate.la. Y en nuestra página, en cualquier momento nos pueden escribir para seguir desarrollando esto. Vamos a tener en en mayo, un taller con una persona que se dedica justo en el desarrollo de proyectos, que trabaja en Perú, que trabaja con una organización española, que tiene una maestría en este tema, entonces va a ser algo muy bueno. Les invito para que estén pendientes de las redes sociales y se inscriban cuando abramos la convocatoria. Que el Señor les bendiga y espero conocerles pronto en persona. Hasta luego.